Anteriormente, Baikir se había salido con la suya, había conseguido una gran recompensa y un gran aliado. Con esto, Baikir se dirigió a la academia, no solo para pagar su matrícula, sino para pagar las de los otros estudiantes desfavorecidos mediante la creación de la beca Peri. Todos se preguntaban quién era el héroe que había salvado a los estudiantes, mientras la santa se preguntaba quién era realmente Baikir. Con estas dudas y el sentimiento de responsabilidad por saber el destino que había sufrido Peri, la santa se dirigió al dormitorio de Baikir, pero al ver que éste salía a deambular todas las noches, la santa comenzó a sospechar que Baikir pudiera ser él. Poco después, en la estación de metro de la capital imperial, en la plataforma 999, Bianca, con expresión alegre, clamaba haber pasado mucho tiempo sin salir. Entonces Tudor interrumpió su alegría, destacando que cualquiera que la viera pensaría que se estaba yendo de vacaciones. ¿Sabes que vamos a pelear, no?, preguntó. Aún con esto, Bianca aseguró que no había nada malo en relajarse, señalando que, después de todo, serían los estudiantes de Coloseo quienes serían los mejores de la competencia de supervivencia olímpica. Así dio inicio la competencia, donde se reunían las 4 mejores y más prestigiosas academias del imperio, una academia de élite que garantizaba la mejor formación en todos los campos, la Academia Coloseo. Un campo de entrenamiento de guerreros del norte especializados en todo tipo de armamento, espadas, lanzas, hachas, arcos y más, el campo de entrenamiento Baragian. Una universidad con el mismo sistema de Coloseo pero con una diferencia, estaba compuesta solo por estudiantes mujeres, la Universidad Temisira, y, por último, el lugar donde todo aquel que recorriera el camino de la magia debía ir, la Torre Mágica, especializada en formar magos de primera. Tudor no estaba seguro de dónde se llevaría a cabo la prueba, y Bianca mencionó que sería en Dorsmile, en la parte sureste del continente, donde se ubicaba la Torre Mágica, siendo además un enorme centro turístico. De repente, el megáfono anunció la llegada del tren circular continental a la estación imperial y, al verlo, todos quedaron asombrados. Esta era la primera vez de Piggy viéndolo, por lo que pensó que era genial. Sancho tenía el mismo pensamiento, pero mencionó haberse montado una vez cuando se había inscrito en la academia. En ese momento, Bianca les gritó que dejaran sus expresiones estúpidas de lado, pues en el tren viajaban los estudiantes de Temisira y Baragian, que se habían subido en la estación anterior. No podemos dejar que los rivales nos menosprecien, clamó Bianca, y en ese mismo momento los de Baragian aparecieron con expresión confiada y desafiante en sus rostros, la misma expresión que tenían las chicas de Temisira. Al verlos, Piggy no pudo evitar sorprenderse, al igual que Tudor, pensaba que habían bajado del tren a comprar en la tienda, pero no pudo evitar sentir que repentinamente el ambiente se había vuelto más pesado. Aún así, Tudor sonrió, señalando que Baragian no podía evitar rechinar sus dientes cada vez que veían a Sancho. Piggy no entendía el porqué, hasta que Tudor explicó el motivo. Después de conseguir el primer puesto en el examen de ingreso a Baragian, Sancho se había ido a Coloseo. Después de esto, Sancho sonrió, destacando que una buena pelea siempre era bienvenida. En ese momento, Bianca señaló que, en ese caso, Sinclair tendría problemas mayores, pues ella había conseguido el primer lugar tanto en Temisira como en la Torre Mágica. Con una sonrisa, Sinclair mencionó que era estresante estar en el primer lugar, pues todos esperaban que le fuera bien, pero si ese no era el caso, solo terminaría perdiendo. Por esto, Tudor aseguró que no hacía falta preocuparse, pues los verdaderos ases eran los de tercer año, ya que había 50 de tercero, 30 de segundo y 20 de primer año. Mientras entraban al tren, Tudor reveló lo que debía ser el objetivo de todos, quedar entre los primeros 10, ya que aquellos que lo consiguieran serían recompensados con un tesoro de la bóveda conjunta de las 4 academias. Poco después, Tudor mencionó que hubiera estado bien que Baikir los acompañara, pero, insatisfecho, mencionó que no se podía hacer nada, ya que Baikir de nuevo los había abandonado por esos chicos. Entonces Sancho tomó la palabra, señalando que, como Baikir había prometido estar con ellos desde antes, no se podía hacer nada, asegurando que era de hombres mantener sus promesas. Bianca también se lamentaba por esto, pero estaba más preocupada de que algún estudiante de otra academia se metiera con Baikir. Sinclair también estaba preocupada, al igual que Piggy, sin embargo, a este último no le preocupaban las otras academias, sino los chicos de su grupo. Uno de ellos era Grenouille, el tercer hijo de la familia Leviatán. Había crecido rodeado de elogios al ser considerado el genio más grande de su familia. Nadie había podido superar a Grenouille, pero al llegar a Coloseo eso cambió. Grenouille había ocupado el segundo lugar del examen de ingreso, y la persona que lo había aplastado era una plebeya sin apellido llamada Sinclair. Esta era la primera derrota que Grenouille había sufrido a manos de una plebeya inferior, pero, por alguna razón que ni él mismo sabía, un sentimiento había comenzado a surgir en su corazón.
Quizás era incluso un sentimiento que había estado allí desde la primera vez que la había visto. Grenouille estaba deleitado con ella, desde su llamativa y hermosa cabellera, su piel clara, sus ojos grandes similares a los de un ciervo, hasta su nariz y labios finos. Así, antes de darse cuenta, Grenouille ya la estaba animando en su corazón y, aunque en la superficie lo negara, esto era un hecho ineludible. Con esto, Grenouille intentó acercarse a ella poco a poco, mientras entre sí se reprochaba por no ser capaz de decir algo más que la mordaz palabra plebeya. En esta ocasión, Grenouille había intentado invitarla a su grupo, pero para su desgracia, Sinclair ya estaba interesada en alguien más, por lo que ignoró a Grenouille, lanzándose a los brazos de Valkyr. Este era el motivo por el cual Grenouille estaba furioso con Valkyr, y en un intento por calmar su humillación, posó sus pies en Valkyr, preguntándose para sí qué demonios tenía ese plebeyo o si acaso solo entre ellos podían comunicarse. Grenouille quería aplastar a Valkyr y por eso se había unido a su grupo. En ese momento, Grenouille reafirmó su autoridad como líder, cuestionando a Valkyr si acaso no estaba satisfecho con eso. Tranquilamente, Valkyr replicó que, siempre y cuando hiciera bien su papel, eso no le importaba. Al darse cuenta de que esto no había funcionado para provocarlo, Grenouille resaltó que, si quería estirar las piernas, era necesario un lugar apropiado. Preguntando si acaso no le satisfacía ser el estrado de un noble siendo un plebeyo. ¿Acaso estás enojado?, cuestionó, mientras la rabia en los trillizos crecía. ¿No quieres conocer el dolor de ser envenenado?, dijo, asegurando que si se hacía el importante en su presencia o hacía algo que no le gustara, pondría un insecto venenoso en su cuerpo. Solo eres un plebeyo insignificante, ¿o no?, clamó Grenouille, activando su poder. Valkyr ya había tenido suficiente, por lo que se levantó, mencionando que iría al baño, haciendo caer a Grenouille. Este, enojado, cuestionó qué demonios hacía y, antes de salir, Valkyr pidió que hicieran silencio. Así, tan pronto como la puerta se cerró, los trillizos se lanzaron sobre él, dándole más duro que cajón que no cierra. Lo siento, pero es imperdonable interrumpirme, dijo Valkyr. ¿El motivo? En esta competencia era indispensable para Valkyr obtener buenos resultados, ya que solo quedando entre los 10 primeros conseguiría la autoridad para entrar a la bóveda. Esto porque allí había un artefacto que necesitaba destruir, el demonio inanimado, el séptimo cadáver superior, de Carabia. Que lo que mis guapos, espero les haya gustado el video, si es así y quieren una siguiente parte, dame tu like, comentario y suscripción, hasta la próxima guapos.